minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Padre y amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de estar en tu casa de oración. Señor, estamos acá para deleitarnos en tu presencia. Haz conforme a tu santa y divina voluntad y no como nosotros esperamos. Ayúdanos, Señor, ahora a cantar y que nuestra alma se vea liberada. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar en esta hora vamos a comenzar cantando el himno número 50, Baja el sol tras las montañas. Y dice así: Baja el sol tras las montañas y la tarde ya llegó. Calma y quieta cae la noche, otro día terminó. Ya se fue con sus problemas, viene otro anochecer. Calma y quieta cae la noche, otro día terminó. Ya el cielo se aclara, puedo ver su áurea luz. Cada día más me acerco a la patria de Jesús. Más cerca estoy de mi hogar celestial. Más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Muy cansado el peregrino, ve el fin del día llegar, porque del trabajo arduo otra vez va a descansar. Tal la vida en este mundo que me toca afrontar. Y las sombras de la noche sé que pronto he de probar. Más cerca estoy de mi hogar celestial. Más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Otro día en el viaje a mi hogar el celestial. Ya más cerca está el río, claro como el cristal. Ya el cielo se aclara, puedo ver su áurea luz. Cada día más me acerco a la patria de Jesús. Más cerca estoy de mi hogar celestial. Más cerca del Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Amén. Vamos en esta hora. Padre y amantísimo Dios, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de en esta hora, Señor, venir a tu templo. Ayúdanos, Señor, de que ahora que vamos a abrir tu palabra, que se llenen nuestros corazones de esperanza,
de reprensión, de exhortación, Señor, para avanzar en esta vida cristiana. Te pido, Señor, que bendigas al hermano Luis y hermana Ana, con su familia junta allá donde se encuentran, los corazones dolidos también en cualquier parte del mundo que estén en este momento. Y ahora, Padre, que vamos a ver tu palabra, te pido dos cosas: que me hagas expositor de tu palabra, y a los que vayan a escuchar y vayan a ver, Señor, a través de las plataformas y acá en la casa tuya, los hagas receptores del mensaje. En el nombre de Jesús, amén. En esta hora pues vamos a continuar con lo que es la parte de reflexión en esta noche. Solamente permítame para que pero bueno, vamos a abrir la palabra, verdad de Dios, con una reflexión o un tema a reflexionar que lo he titulado Un momento decisivo. Un momento decisivo. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice de esta manera: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La buena voluntad del Señor se puede decir de que es el motor que nos mueve. Es el motor que se manifiesta constantemente ante cada uno de nosotros, de muchas maneras. Como decía mi hermano Frank, no estamos acostumbrados a las despedidas, no estamos acostumbrados a sonreír cuando todo va mal, no estamos acostumbrados a alcanzar un estado de paz cuando hay tormenta. Y ese momento es cuando realmente se torna un momento decisivo en nuestra vida. Si avanzar, si creer, si quedarme. Hay momentos que están en nuestra vida que nos llenamos de angustia por no tener todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas y eso se torna muy difícil para el ser humano, porque si algo que nos parecemos a Eva fue que ella tuvo el deseo de conocer más. Satanás le vendió la idea de que el día que comiera del fruto sería conocedor del bien y del mal, o sea, el conocimiento. Y esa curiosidad, ese deseo de conocer más, se puede decir de que se conoce como el misterio de la iniquidad en el ser humano también. Porque dice que para Adán y Eva, hacer las cosas bien, obedecer a Dios, era tan fácil y tan natural como respirar. Pero ahora en el ser humano, hacer las cosas mal o desviarse se torna tan fácil como respirar, y regresar a las cosas buenas se torna muy difícil y complicado. Pero ese es el momento de mayor necesidad de hacer las cosas bien. Pero dice que Dios es el que en nosotros produce ese querer y ese hacer, porque esa es su voluntad. Pero ¿cuál es la nuestra? Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 22. Mateo 14, perdón. Mateo 14. Mateo 14. Versículos 23 al 32. Tenemos la experiencia del apóstol Pedro en esta ocasión. Y dice los versículos 22 al 32 de esta manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En ese versículo 24 se nos está haciendo un enmarcado, se puede decir, de una situación que cada uno de nosotros experimenta. Dice acá que la barca estaba en medio del mar. Muchas veces nosotros estamos en el presente y estamos en medio. Atrás tenemos el pasado, que muchas veces vemos atrás con tristeza. Otros lo ven atrás y lo ven con alegría porque les fue mejor que a otros. Los que ven con tristeza atrás es porque no les fue tan bien como a los que están contentos. Ven hacia adelante
es incierto para todos. Pero otros se llenan de esperanza, esperando de que las cosas cambien, que las cosas mejoren, que las cosas estén mucho mejor. Pero hay personas de que se llenan de temor saber qué pasará. ¿Será que mañana voy a estar aún en ese trabajo? Y más cuando se nos avecina problemas. Y en este momento estamos en el medio del mar de posibilidades y de situaciones, como estaba esa barca, y dice que es azotada por las olas. Tiene que volverlo a iniciar ahorita. Entonces vemos que en ese contexto la barca se encuentra en medio, al igual que cada uno de nosotros nos encontramos en algunas ocasiones en ese medio. Situación incierta, que se llena de esperanza, y en otros momentos tal vez las personas se llenan de angustia, saber qué va a pasar. Y repetía, tal vez estoy enfrentando un problema en el trabajo y yo digo, ¿qué pasará? ¿Será que mañana me van a despedir? Ese mañana siempre es incierto porque llega el presente y se vuelve otro mañana y siempre va a estar en incertidumbre. Entonces, pero en este medio que se encuentra esta barca es azotada por las olas, porque el viento dice que era contrario. Entonces, el viento o estar en el medio se vuelve complicado cuando mis pensamientos no van de acuerdo a las posibilidades. Si yo digo, no, yo sé que mañana va a ser bien, el viento es pleno, me va impulsando más bien, me va preparando para lo que sigue. Pero cuando el viento es contrario, dice que las olas golpean esa barca que está en medio del mar de posibilidades. Y dice el 25, pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Muchas veces nosotros decimos, Señor, si es tu voluntad. Si es tu voluntad, Señor, permite que suceda X cosa. Nosotros siempre, el ser humano necesita una señal, una prueba para estar seguro. En este caso, dice que Jesús se acercaba hacia ellos cuando todo estaba oscuro, cuando no tenían esperanza. Pero entonces Pedro le dice que si esto es de él, si es realmente Cristo, que le permita ir hacia donde está él. Entonces viene y dice el versículo 29, y él dijo, hablando Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, entonces gritó, Señor, sálvame. Acá nosotros encontramos algo impresionante. Decíamos de que el viento, las olas estaban soplando el barco, estaban soplando en el medio del mar cuando todo estaba oscuro en tinieblas. Pero Jesús se aparece en la vida de todo ser humano, como se apareció en la vida de Pedro, y viene y le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya. Muchas veces decimos, Señor, si es tu voluntad, permite que yo vaya. Pero si avanzamos es porque pensamos tener la seguridad de que es la voluntad de Dios, de que es el camino que Dios ha preparado para nosotros. Pero cuando las cosas se tornan difíciles y vuelven otra vez las olas a golpear porque tal vez tenemos que ser probados o tal vez ese no era el camino tal vez que teníamos que tomar. Entonces dice que en ese momento es cuando realmente comienza el momento decisivo. ¿Sigo creyendo o no sigo creyendo? Porque es fácil creer cuando todo está bien. Es fácil ver a un Dios fuerte, celoso, que nos ama cuando nos muestra para el bien de nuestra salvación. Pero cuando todo se torna negro, cuando vienen las preguntas incrédulas de afuera, ¿dónde estaba Jesús cuando ese niño fue violado? ¿Dónde estaba Jesús cuando el marido golpeaba a esa esposa? ¿Dónde estaba Jesús cuando esos niños morían de hambre? Eso se pregunta el mundo. ¿Dónde estaba Jesús? Entonces, cuando todo está incierto, en ese momento es cuando nosotros realmente decidimos o somos probados si seguimos creyendo o no. Cuando las cosas son difíciles. Pero en ese momento dice que
A Pedro no le alcanzó a cuestionar. Él siente que las olas llegan nuevamente, los vientos vuelven a soplar, y aunque tiene miedo y comienza a hundirse, el grito no fue ¿por qué decidí este camino? El grito de él no fue ¿será que Dios está realmente aquí? ¿Será que este era el camino equivocado que estaba tomando? ¿Será que realmente Dios existe? Pedro no fueron esas sus inquietudes. Él no alcanzó a decir me equivoqué. No alcanzó a decir, no pensó tampoco en decirle a los amigos que estaban en la barca, mándenme una soga por lo menos. La esperanza de Pedro en ese momento no estaba en ninguna posibilidad más que fuera la de Jesús. Y no le dijo, Señor, me equivoqué, ¿qué hice? No, él simplemente, la angustia de su corazón era su seguridad. Y le dice, Señor, sálvame. Eso es lo que nosotros tenemos que clamar estando en buenos momentos y en malos momentos. Señor, sálvame que perezco, sálvame que me hundo. Porque el Señor no está esperando que le hagamos una lista de oración. Señor, aquí venimos delante de ti, aunque no, el Señor quiere simplemente que abramos nuestro corazón conforme a la necesidad inmediata del momento. Dice que Él está a la puerta esperando que alguno abra. Y muchas veces llegan las circunstancias difíciles de nuestra vida para ver si realmente estamos dispuestos a abrirles. O a ver si confiamos que esa deuda la puede solucionar el banco, que ese problema matrimonial lo puede solucionar el psicólogo, el pastor. Pero cuando nosotros entendemos que realmente el que lo puede salvar es Cristo, solamente nosotros vamos a alcanzar al Señor, sálvame. Y es una forma de decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces el versículo 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces dice, en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Vemos de que el regreso a la barca fue también complicado. No es de que cuando Jesús agarró a Pedro se calmó la tempestad. No es de que cuando llegamos a Jesús ya todo desaparece. No, pueden estar los vientos, pueden estar la barca, pero si caminamos con Jesús, si estamos apoyados en su gracia, apoyados con su fuerza, aunque siguió la tempestad, Cristo lo agarró para sacarlo, pero los vientos seguían soplando, porque dice que cuando llegaron a la barca, hasta que estuvieron dentro de la barca, dice el versículo 32, en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces vemos de que es maravilloso, de que aunque esté la tempestad afuera, dice que cuando llegó el diluvio, ya Noé estaba dentro del arca, los animales, su esposa, sus hijos, pero dice que cuando llegaron las olas, dice que se escuchaba cómo tronaba esa madera, que parecía que se iba a arrancar todo. También se sentía, aún dentro del arca, se sentían los movimientos, dice que como la barca se iba de un lado a otro. Porque aunque estemos en la barca, aunque estemos en el camino correcto, eso no nos exime a nosotros de que vamos a pasar tribulaciones. El hecho que nosotros sigamos creyendo, como decíamos, tenemos la esperanza de la vida eterna, pero la hermana Ana, aunque tiene esa esperanza, su corazón está dolido porque nadie está preparado para que los vientos le golpeen. Hasta que estamos dentro de la barca, que eso es el momento que Cristo nos puede sostener y nos da esa victoria. Pero Cristo, el que lo conoce todo, el que sabe cómo nosotros procedemos, en Lucas 22, Lucas capítulo 22, Lucas 22, porque la mano divina ¿sí? Dice que si no fuera por los ángeles y también el arquitecto ese que fue Dios y Noé fue el que realizó la construcción. Sí, humana, pero Dios le dijo, de esta madera, de esto, si Noé dice que lo hizo conforme él lo había pedido. Entonces, en Lucas 22, 31 al 34, dice así,
Esa era la primera decisión que eso fue uno de los momentos decisivos que nos muestra la vida de Pedro. En Lucas 22, 31 y 34 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues que me conoces 3 veces. Entonces, pero acá, el versículo 32 y el 31 y 32 nos ubica en un tiempo decisivo. Dice que dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor está tan dispuesto a darnos tantas cosas buenas, tantas dádivas, a ayudarnos, socorrernos. Pero las pruebas de este mundo, decía Jesucristo, pronto viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene contra mí o nada tiene conmigo. Entonces, acá Satanás es el que pide o el que manda dolor, el que manda tristeza para zarandear nuestra vida. Pero dice el Señor, le promete a través de la vida de Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto. O sea que hay posibilidades de que en esas pruebas que llegan a nuestra vida nosotros salgamos victoriosos. Y si salimos victoriosos, el Señor nos dice que es con un objetivo, testificar a nuestros hermanos. Las experiencias que nosotros vivimos, por muy duras que parezcan, son una escuela que Dios nos permite para que nosotros tengamos un cántico especial para ayudar a los que experimentan ese mismo quebranto. Porque, ¿cómo se llama? Dice que nosotros recibimos cuando damos. Entonces, ese testimonio de nuestra experiencia es el que Dios quiere para purificarnos. Esa experiencia que hoy por hoy nosotros podemos decirle a la hermana Ana o una persona que sufre, decirle el Señor esté contigo, pero solamente una persona que experimenta o que está pasando ese proceso puede entenderlo. Pero aún con todo eso, el Señor nos da una promesa o una advertencia. Dice que el Señor no va a permitir, porque acá dice que Satanás le había pedido para zarandear a Pedro. Pero dice el Señor, nos da a través de Santiago, dice que no nos va a permitir una prueba más allá de lo que nosotros podamos soportar. Duele la pérdida de un hijo quizás, porque a mí no me ha pasado. Duele la pérdida de un padre, a mí no me ha pasado. Ni una madre, ni un hermano. Pero si llegara a pasar ese momento y cuando llegue, el Señor es el único que sabrá cómo sostenerme. Pero dice que esa experiencia es la que me va a servir para testificar a mis hermanos, dice, una vez vuelto. Entonces esas experiencias que son dolorosas siempre purifican de una manera especial. En el libro de Marcos 14, versículo 26 y 31. Versículos 26 y 31 dice así. Vamos a leer el versículo 31. Pero él con mayor insistencia decía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Tal vez ninguno de nosotros espera negar al Señor, ninguno. Los discípulos pensaban estar seguros, Pedro pensaba estar seguro. Nosotros ahorita pensamos estar seguros de nuestra fe. Pero hay momentos decisivos en nuestra vida que nos hacen saber de qué lado estamos. No, el Señor no nos promete días libres de pruebas. El Señor no nos promete eso.
El Señor nos advirtió, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nadie espera pasar pruebas, pero el Señor nos ha advertido de que las pruebas tienen que venir. Entonces nosotros decimos, ¿pero qué puedo hacer yo? Me está mostrando la enfermedad que todos podemos padecer en algún momento. La tentación de negar a nuestro Señor. Y no es que vamos a ser tentados como Pedro hasta el punto de decir, no conozco a ese hombre, o incluso a renegar de él tan abiertamente como Pedro lo hizo. Pero en las cosas sencillas de la vida, en el diario vivir, nosotros podemos estar negando a nuestro Maestro. Podemos negar de que Él pueda caminar, o no tanto negar, podemos impedir de que Él camine a nuestro lado, con nuestro proceso. Entonces nosotros decimos, ¿qué hacemos entonces? Dice acá en Lucas 22, porque aquí estamos hablando del entorno que todos podemos experimentar. Voy resumiendo para ya ir concluyendo. Lucas 22, versículo 39 al 46. Vamos a leer unos cuantos nada más. ¿Sí? 22, 39 al 46. Dice de esta manera: salió y fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Entonces, parte de la advertencia que el Señor nos dice, que a través de esas pruebas, una de las maneras que nosotros podemos vencer es la oración. Pero una oración sincera. Y dice, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. El Señor no nos dice oren. El Señor nos invita y nos enseña cómo tenemos que orar. Porque dice que Jesús oraba como quien ya estaba por morir. Como que ese era su último momento, como que esa era su única oportunidad. Nos mostraba a través de su experiencia que Él sufrió dolor, que Él sintió soledad, que sintió tristeza. Entonces nos enseña que a través de la oración es el momento para fortalecernos. Entonces dice acá, el versículo 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Señor nos dice, con oración era la que tenía que vencer en ese momento. Nos dice que por circunstancias que podemos pasar, Jesús dice que eran dos opciones. Señor, si es tu voluntad, evita este dolor. Esa es nuestra oración. Señor, si tú crees que yo no voy a soportar, si tú crees de que la tentación que va a venir de camino me va a doblegar, Señor, permite, como es el Padre nuestro, no me permitas caer en la tentación. Entonces, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, hay momentos de que Dios puede librarnos de esa tentación, puede librarnos de ese camino. Pero hay momentos que el Señor no puede librarnos de ese camino porque ese es el camino que nos va a preparar para amonestar y enseñar a nuestros hermanos. A través del ejemplo de Él, nos muestra cuál es la situación. Entonces, el 43 nos muestra una respuesta inmediata y dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para confortarlo. Entonces la oración no solamente es para vencer, la oración es para pedir ayuda y la ayuda va a llegar inmediatamente. El versículo 44 dice, lleno de angustia oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. El 45, cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. El versículo 46, y les dijo, produce sueño. No, y es que en la tristeza el Señor nos está diciendo, en vez de quedarnos tristes, adormecidos, Él nos invita a orar, porque esa es la manera de vencer. Entonces dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, el Señor nos muestra de esta manera que la prueba llega
y seguramente llegará en cualquier momento, si el Señor lo tiene así, a bien para nuestra vida. Pero dice que cuando nosotros oramos, la respuesta llega inmediatamente. Dice que el ángel llegó a confortar a Cristo y así puede hacerlo con nosotros también, inmediatamente. Termino con 2 versículos. Juan, capítulo 18. Juan 18, versículo 15 y 18. Dice así: seguían a Jesús Simón, Pedro y otros discípulos. Este discípulo era conocido el sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido el sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. El 18, estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Entonces, Pedro estaba en el entorno que estaba dispuesto para él, la mayor comodidad. Allá se quedó durmiendo. Aquí no se fue lo más cerca del maestro, sino que ahí andaba afuera. Dice que estaba afuera porque primero no lo dejaban entrar. Ya cuando logró entrar, se quedó ahí buscando cómo calentarse. En vez de buscar el momento que Jesús le dijo que tenía que orar para que no entrara en tentación. Era el momento. Entonces el momento de la prueba sin duda llega a nuestra vida. Pero ¿qué es la decisión que tenemos que tomar o cuál es ese momento decisivo? El momento decisivo vemos cuando Jesús estaba en la mayor tempestad, Él clamó al Maestro que lo salvara. En el momento que que en apariencia todo estaba tranquilo, Jesús lo mandó a orar porque era el momento para que no entrara en tentación. Y Él, abatido por el sueño, abatido por la tristeza, también se quedó dormido, dice. Que los discípulos se quedaron dormidos juntamente con Él. Entonces, en ese proceso, cuando las cosas están bien, es cuando nosotros también es un momento decisivo. ¿Qué hago con ese tiempo? Decía el pastor Bullón, dice que la naturaleza que nosotros tenemos es como dos fieras. La fiera de la vida pasada, que está ahí viva todavía, y está la vida nueva que Dios nos da. Pero dice que nuestro corazón es como tener 2 cuartos divididos, la naturaleza buena y la naturaleza mala. Pero dice que al fin llega el momento que se tienen que enfrentar. Y cada una recibió su alimento, la que usted decidió. Alguno le dedicó más tiempo a la naturaleza buena y esa se rebusteció. Pero si fue la naturaleza la mala, la que usted dedicó más tiempo a la diversión, al descuido, a la práctica, es más difícil de contrarrestar esa influencia, pero con eso alimentó una de las 2 naturalezas, a la que usted dedicó más tiempo. Cuando esas 2 naturalezas se le tienen que enfrentar, porque dice que nadie puede amar a 2 señores, ¿cuál naturaleza va a sobrevivir más o va a estar más fuerte? No la que le llegó alimento porque usted escuchó en el bus, iba una música, no porque usted escuchó un chiste y usted lo escuchó, pero usted no lo buscó a leer, no, usted no se documentó con eso. Igual, la palabra de Dios, si usted dedica ese momento especial para fortalecerse, esa naturaleza va a ser la que usted le dedique el esfuerzo y le dedique el tiempo. Cuando llegue el momento de la prueba, vamos a reconocer que no es un fantasma que viene, sino que es Cristo, como lo hizo Pedro, y decidió ir. Y cuando la tempestad llegó, supo a qué aferrarse. En el huerto, él supo, era el momento de orar, no lo hizo el momento tranquilo. Cuando llegó la prueba, decidió seguir en su momento más apacible, no siguió orando. ¿Y cuál fue la consecuencia? Negó a su maestro. Entonces, el momento difícil determina de qué lado estamos. El momento tranquilo nos prepara para saber de qué lado vamos a estar. Entonces, el momento decisivo que corresponde a nuestra vida
es hoy. Porque un consejo nos da, y con eso terminamos, nos ponemos de pie para orar. San Juan 10:10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el Señor ya nos ha dado la dosis. Como en el grupo de oración estamos poniendo ahora de que Dios nos dé la fuerza para tener el poder de levantarnos cada mañana y buscar su rostro, sacar ese tiempo. Porque para el trabajo sacamos tiempo, nos levantamos. Querramos o no, está haciendo frío, está haciendo calor, cansancio, lo que sea, nos levantamos. Entonces, la naturaleza que nosotros alimentemos o que decidamos alimentar conscientemente, esa es la que nos vamos a tener fuerte para el momento de la prueba. Entonces, el momento decisivo es hoy que todo está bien. Para cuando llegue el momento triste, tengamos a quien recurrir y que el Señor nos pueda ayudar, ¿verdad? Vamos a ponernos de rodillas para tener palabras de oración, ¿verdad? Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa de oración, de haber asistido, Señor. Llegará el momento, Padre, de que cada uno en su casa, cada uno en su hogar, tendrá que entregar cuenta de su propia luz que estuvo manteniendo caliente, Padre. Llegará el momento de que tal vez no vamos a tener templo, no vamos a tener la oportunidad de reunirnos aquí juntamente y estas bancas van a permanecer vacías. Pero la luz que mantengamos en nuestros corazones son las que nos van a ayudar a mantenernos de en pie para el momento de la prueba. Bendice, Señor, a cada persona que esté experimentando quebranto o que vaya a tener alguna situación, Señor, decisiva. Respóndele de acuerdo a tu voluntad, Señor, porque la única frase que alcanzamos a decir es: Señor, sálvanos, que perecemos y tú nos ayudas. Bendícenos, Señor, en nuestros hogares y danos la oportunidad, Señor, de sacar ese tiempo para alimentar esa naturaleza que nos va a ayudar a ser vencedores a través del estudio de la palabra y a través de la oración. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por venir, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y bendiciones. Maranatha, Cristo viene, falta poco para